Ok, el siguiente tema son, fíjense, ya la siguiente categoría gramatical, y dicha categoría gramatical son los pronombres. Bien. ¿Cómo funcionan los pronombres? ¿Qué son los pronombres? Los pronombres son una categoría gramatical que su función básica, simple y elemental es la de sustituir a un sustantivo, sustituir al sustantivo de la oración. Por eso se llama pronombre, entra en lugar del nombre, en lugar del sustantivo, ¿ok? Esta categoría sí la conocen, sí la utilizan, sí la aplican de la siguiente manera. También hay tipos de pronombre. Los primeros tipos de pronombre que me compete explicarles, y ya los conocen de entrada, son los pronombres personales. ¿Ok? ¿Cuáles son los pronombres personales? ¿Lo recuerdan? Los que desde la primaria nos han mencionado hasta el hartazgo. ¿Serían? Okay. Sería yo, tú, él y ella, nosotros, ustedes, y ellos. Si se fijan, respeté un orden porque es más fácil de llevar un orden, y además hay una razón de ser de los pronombres, porque siempre es bueno ponerlos en el orden que deben. Por lo siguiente, los pronombres personales, pues su nombre lo dice, se refieren lo utilizamos para referirnos a personas, ¿ok? Pero también es importante recordar que los pronombres personales también nos sirven muchísimo para conjugar a los verbos. Para conjugar un verbo, yo digo, yo juego, tú juegas, él juega, nosotros jugamos, ustedes y ellos juegan. El punto ahí es que sabes que el verbo se va modificando, va cambiando conforme al pronombre que utilizamos, ¿ok? Pero también hay que ver a los pronombres personales desde esta perspectiva, que es la siguiente. Cuando analizamos el discurso, la comunicación, sabemos que el proceso de comunicación es el emisor-receptor, ¿ok? Y un referente, que es como una tercera persona, si quieren verlo así, ¿ok? O el tema. Yo como emisor me refiero a una primera persona. Tú como receptor te refieres a una segunda persona. Y aquello de lo que se habla, persona y demás, es una tercera persona, ¿ok? Lo que implica que los pronombres personales, pues los agrupamos en la primera persona, el yo, el tú la segunda persona, y el él y ella la tercera persona. Y aquí también aplica el número, que es el singular y el plural. Yo, tú, él son primera, segunda y tercera persona del singular. Nosotros es primera persona, ustedes segunda persona y ellos tercera persona, pero del plural. Es bueno verlo así y es necesario que se familiaricen con esto, porque yo les puedo preguntar, un examen les puede preguntar, tenemos el verbo conseguir. Y te preguntan, ¿conseguí en qué persona gramatical está conjugado? ¿En qué persona y número gramatical está conjugado? Primera persona. Primera persona de. Sí, singular. Bien, conseguir es primera persona del singular. Bien. Por ejemplo, si yo pongo, no sé, detuviste, ¿es en qué persona y número gramatical? Segunda persona singular. Perfecto, segunda persona singular. Si yo hubiera puesto, por ejemplo, hayamos comprado, ¿qué persona y número gramatical es? Primera del plural. Primera del plural, perfecto. Y así ya se van familiarizando con esta terminología, que no es nada difícil. Porque por eso el orden es que se respeta, porque así ya saben que es primera, segunda y tercera del singular, primera, segunda y tercera del plural. Yo, tú, él, nosotros, ustedes y ellos. ¿Bien? ¿Hay problemas hasta aquí, dudas? No. Bien, no hay tantos problemas, hay datos que agregar. Por ejemplo, aquí en México no pasa, ¿no? Pero si nos vamos a España o Argentina, tenemos el pronombre vos. Por ejemplo, vos, que estás tan fría, o el vosotros. Vos y vosotros, ¿a qué personas gramaticales corresponderán?
Por ejemplo, vos. Vos llega. ¿Cuál? Es como si fuera el tú. Así, ¿verdad? Exactamente, es el singular y es como si fuera el tú. Entonces quiere decir que el vos es la segunda persona del singular. Y el vosotros. Primera del plural. Entonces ahí la cuestión fonética y de rima nos engaña siempre, pero en realidad vosotros se refiere a igual a la segunda persona, pero del plural. Vos y vosotros son segundas personas, singular y plural respectivamente. No hay problema acá. Hay un pronombre más, y este sí lo utilizamos nosotros aquí en México, pero ese pronombre al que me refiero es para una marca más de marca discursiva para referirte con respeto a alguien mayor que tú o alguien que tiene jerárquicamente una posición mayor que tú. ¿Cuál es ese pronombre? Usted. Exactamente, el usted. ¿Usted qué número, qué persona gramatical es? Tercera del singular. No, porque si no diría el usted. No sé, si yo utilizo un verbo y digo, a ver, un verbo en tercer singular sería singular, pero segunda persona. Sí. Es lo mismo, por eso de ahí viene que no tutees a ciertas personas, es decir, no les hablas de segunda singular de manera impropia, más bien utilizas con propiedad el usted. Aquí ya tienen otros pronombres, siguen siendo pronombres personales, pero ya de otro tipo. ¿Va? Ok. Bueno, no es de otro tipo, sino con otras marcas discursivas diferentes. ¿Ok? El punto es esto, familiarizarse con ello. Por ejemplo, yo les pongo ahora la dinámica que diga, a ver, conjuguen un verbo en la tercera persona del singular, en presente, ¿cómo le harían? Un verbo en tercera persona del singular en presente. El verbo que quieren. Ellos están practicando fútbol. Están practicando, el detalle es que ya me lo pusiste en plural, no está mal, pero fue en plural y lo quieren singular. Está practicando fútbol. ¿Cómo? Está practicando fútbol. Está practicando fútbol, ahí el verbo está conjugado en tercera del singular. ¿Ok? Por ejemplo, aquí es importante resaltar que ustedes y ellos, en todos los tiempos verbales y con cualquier verbo, siempre coinciden en la conjugación, pero cambia el discurso, no sé. Ustedes llegaron temprano, a ellos llegaron temprano, es el punto de referencia de la segunda persona a la tercera persona. ¿Ok? Bien. ¿Dudas? Luego, tienen otro tipo. Fíjense, hay unos pronombres que son los reflexivos, los pronombres adnominales, los pronombres de complemento directo e indirecto. Esos ahorita no se los voy a enseñar porque, como tienen que ver o se relacionan con otros temas que veremos más adelante, prefiero mostrárselos dentro de esos temas para ahorita no saturarlos e irles explicando de manera más. ¿Cuál es la palabra que busco? De manera más orgánica el tema, sin que sea, que nos pongo todo de una vez, no, poco a poco. Ahorita vámonos por partes, diría, ¿no? Bien, tengo los pronombres personales. Luego tengo los pronombres, fíjense cómo es la cosa, los pronombres indefinidos, que su definición está en que sirven para referirse, se usan para referirse de manera vaga o general, referirse de manera vaga o general a un objeto, a una persona. Pero pues estaban analizando que pues, es como si me esté refiriendo hace rato a los adjetivos indefinidos. Pero entonces, ¿qué cambia? Vamos a ver si llegamos a un punto. Un pronombre indefinido. Si yo quiero referirme a una persona, pero no lo puedo ni por su nombre, ni por, o sea, nada. Quiero referirme a una persona de manera muy vaga o general. ¿Cuál palabra utilizaría? Ok, ese sería demostrativo y de hecho nos va a servir, pero ¿cuál sería? O por ejemplo, para referirte a una persona, más bien, a la ausencia de esa persona, ¿qué palabra utilizamos? O sea, llegas a un salón y está vacío, ¿qué es lo que piensas? Faltan.
O dices que no hay, Gente. que no hay gente, pero aparte de no hay gente, no hay Alguien. exactamente o nadie. Bien. Los pronombres indefinidos pueden ser alguien y nadie. Incluso por ahí tendrían un pronombre que es quien quiera que se escriba junto, pero ahorita vamos tranquilos, ¿ok? Alguien y nada. Utilícelos en una oración, como quieran, alguien y nadie. Alguien estuvo aquí. ¿Alguien estuvo aquí? Alguien estuvo aquí. Bien. Yo sé que categóricamente hablando, la palabra alguien es un pronombre. Que no estoy no veo aquí ningún sustantivo. Y aquí es donde se entiende aún mejor la idea detrás de los pronombres. Yo puedo haber puesto un alumno estuvo aquí, puedo haber puesto el niño estuvo aquí, puedo haber puesto un león estuvo aquí, etc. Pero lo que aplico aquí ahora es que voy a referirme a una persona ya en concreto, me refiero de manera vaga o general a dicha persona y por eso pongo alguien. ¿Va? Puede haber puesto igual, nadie estuvo aquí. Lo único que cambia es la ausencia o presencia de uno y otro. Pero esos son pronombres indefinidos. Que curiosamente alguien y nadie nada más sirven para referirme a personas. Porque tengo pronombres indefinidos que nada más puedo utilizar para referirme a cosas. ¿Cómo creen qué palabra puedo utilizar para referirme a una cosa, así de manera general? O sea, que ni sepa qué es, ni cómo es, ni nada. ¿Qué palabra utilizaría? Y de hecho se parece con alguien y nadie. ¿Esto o esta? No sé, de ese no va a servir acá. ¿Okay? De hecho se parecen. Es más, hasta esas dos palabras que busco empiezan con estas tres letras. ¿Algo? Exactamente, sería algo y. Este también no va a servir, pero sería algo y nada. Pero también ya puedo tener los que puedo utilizar tanto para personas o cosas indiscriminadamente, que puede ser alguno, ninguno, cualquiera, bueno, puede ser en plural, por ejemplo, algunas, en femenino, ninguna, inclusive puedo utilizar el todos, inclusive hasta puedo utilizar el muchos y el pocos. Pero entonces ustedes a lo mejor se están preguntando, bueno, pero pues son parecidos a los que vimos como adjetivos, ¿no? Porque, por ejemplo, el algo y nada no hay bronca, y dices, no tengo nada, la típica que se avienta una persona que dice, ¿qué tienes? Nada. Ok, perfecto. No tengo nada, o algo me tocó la espalda. O sea, es como para referirte a entidad, cosas así que dices, no sé qué hablas. Pero entonces con alguno, ninguno, cualquiera, alguna, ninguna, todos, muchos, pocos. ¿Qué pasa aquí? ¿Cómo lo utilizaremos en una oración? Díganme alguna oración donde apliquen cualquiera de estos. ¿Cómo será? Cualquiera que entra es bueno. Ok, bien. Cualquiera que entra es bueno. ¿Está bien? No estoy refiriéndome a ningún sustantivo, más bien cualquiera me funge como eso de lo que estoy hablando, es mi pronombre y está indefinido. Bien. Otra, que utilizamos cualquiera. Díganme otra. A ver, utilícenme algunas. En la oración que quieran, en la idea que quieran, solamente utilicen algunas. Algunas bancas están rotas. Ok. Algunas bancas están rotas. Muy bien. ¿Sigue funcionando como pronombre aquí en algunas? ¿Sí es pronombre o no?
Sí. ¿Por qué? Ok. Está. ¿Tienen algún sustantivo en esta oración? ¿En algunas bancas están rotas tienen algún sustantivo? Bancas, entonces, ¿qué pasa ahí? Si mis pronombres deben sustituir el sustantivo, entonces aquí no está funcionando como pronombre alguna, sino está funcionando como un adjetivo. Lo que les decía hace un momento, tienen que checar si hay sustantivos o no para saber, en algunos casos, si están teniendo un pronombre o un adjetivo empleado. Ok, algunas bancas no estoy utilizando un pronombre, pero sí puedo observar que se utiliza el pronombre. ¿Qué tendría que hacer? En algunas bancas están rotas. ¿Qué podría aplicar? ¿O qué podría quitar? ¿Qué hago aquí? Quitar bancas y solo decir algunas están. Exactamente bien, quitar bancas y solamente decir algunas están rotas. Ya no sé si me refiero a unas personas, emocionalmente, de manera metafórica, no sé si algunas bancas, no sé si unas prendas, ya no sé. Por eso estoy refiriendo de manera más general, algunas están rotas, aquí ya funcionaría como pronombre. Por ejemplo, con todos. Si yo digo, todos murieron, está funcionando como pronombre. Pero si yo dijera, todos los guerreros murieron, ya no funciona como pronombre, funciona como adjetivo. ¿Por qué? Porque estoy acompañando al sustantivo guerreros. Entonces es importantísimo que vayan checando la presencia o ausencia de sustantivos para ver si están utilizando pronombres. Pero como quieran, con el alguno, ninguno y cualquiera, no hay bronca, porque esos tres en automático te salen como pronombres. Por ejemplo, ninguno vino, o ninguno me gustó, o alguno conseguirá lo que quiere. Ahí no hay problema, ¿va? O cualquiera puede lograr lo que se proponga. No hay problema con eso. Los problemas ya ven cuando son femeninos, cuando son plurales, porque ahí hay que ver si hay unos sustantivos en la oración. ¿Ok? Bien, ¿dudas de los pronombres indefinidos? ¿No? Bien, ahora vienen los siguientes pronombres que son los demostrativos. Y lo dejo igual. Los pronombres demostrativos sirven para marcar el punto de referencia. Son estos, así como están, pero nada más lo único que haremos a los demostrativos sería agregarle el esto, eso y aquello. Pero entonces aquí, si son los mismos, ¿cómo se utilizarán? ¿Qué tendrá que hacerse? ¿Qué tendrá que emplearse? Vamos a lo básico. Díganme una oración donde apliquen algún demostrativo. El que quieran, no tienen amplio margen de elección. ¿Qué tendrían que hacer? Díganme una oración, la que sea, la que sea. Usando los demostrativos. Usando demostrativos. No importa si piensan equivocarse. No, el punto es que los utilicen y ya vamos a ver si lo usamos como adjetivos o lo usamos como pronombres. El punto es que quiero que me digan una oración donde los estén utilizando. Esto fue genial. Ok, bien, esto fue genial. No sé a qué me estás refiriendo, pero sé que al menos va a estar cerca o es un punto de referencia cercano. Bien. De hecho, con esos tres últimos, el esto, eso y aquello no van a batallar. Directamente les van a seguir como pronombres. Esto fue genial. Eso sonó bien. Aquello te complicó mucho la vida. Esos no batallan. Pero con los de arriba es donde hay que ver cómo se utiliza uno u otro. Por ejemplo, si yo les digo una oración que diga esta grasa no se quita con nada, ¿sí? Yo escribo la oración, esta grasa no se quita con nada. Esta la estoy usando como adjetivo o como pronombre.
No. Adjetivo. Porque como adjetivo. Porque la grasa. Porque grasa es un sustantivo. Es decir, aquí está funcionando como adjetivo. ¿Qué tendría que hacer entonces? Quitar grasa. Quitar grasa, claro. Podría eliminar grasa y dejar, esta no se quita con nada y funciona perfectamente como pronombre. Así de sencillo. Puedo haber dicho, por ejemplo, esos chavos juegan mal. ¿Adjetivo o pronombre? Adjetivo, porque tengo el sustantivo chavos. ¿Qué tendría que hacer? Quitar chavos y decir esos juegan mal. Perfecto, ahí está. Esa es la diferencia. Pero hay otra manera de utilizarlos. Y de hecho es la manera que se me hace más chida, más estilizada de utilizar un demostrativo. Ahí les va. Esta grasa no se quita con nada. Aquella, sí. Con aquella, ¿a qué me estoy refiriendo? A otra grasa. A otra grasa, claro. Bien. Aquí sigue funcionando como pronombre, porque la idea de los pronombres demostrativos es funcionar como para marcar el antecedente en la oración. Quiere decir que si tú ya utilizaste un sustantivo, ya te referiste a un sustantivo en una oración, ya no es necesario que lo repitas, sino que utilices un demostrativo para marcarlo. Por ejemplo, esos chavos juegan mal. ¿Cómo podría utilizar un pronombre demostrativo como un antecedente? Esos chavos juegan mal. Pero aquellos no. Pero aquellos no, bien. Pero aquellos no. Pero aquellos no. Perfecto, yo sé que aquellos se refiere a, todavía se refiere a los chavos, pero ya no los tengo que repetir, sino que aquí, fíjense cómo es de bello esto. Esta grasa no se quita con nada, aquella sí. Esta funcionó como adjetivo, aquella como pronombre. ¿Grasa qué? ¿A qué grasa está siendo acompañada por esta? Y aquella, pues ya no está, se refiere como un antecedente, ¿no? Esos chavos juegan mal, pero aquellos no. Esos funcionan como, ¿cómo se dice? Adjetivo porque está acompañado de chavos. Aquellos funcionan como pronombre porque está marcando el antecedente de chavos. Es como se utiliza. No sé, por ejemplo, si yo digo, conseguí un juego nuevo. ¿Cómo podría utilizar en esta oración el antecedente? Consigue un juego nuevo. ¿Qué haría? ¿Cómo sería, champones? Conseguí esto, ¿no? Ok, conseguí esto. Pero si yo quiero, voy a considerar mi oración. Conseguí un juego nuevo, pero quiero utilizar un demostrativo para marcar el antecedente. ¿Cómo podría crear o cómo podría continuar la oración? Conseguí un juego nuevo. Para referirte a un antecedente, pues tienes que tener claro cuál es tu sustantivo en la oración. ¿Cuál es mi sustantivo en conseguir un juego nuevo? ¿Cuál es mi sustantivo? El juego. Juego, bien. Entonces, si yo quiero marcar un antecedente, pues tendré que seguir refiriéndome a juego, es decir, conseguí un juego nuevo. ¿Y luego cómo lo haría? Igual que este. Igual que o sea, ya ahí cuando tú me lo dices o lo ves escrito así, quiere decir, tiene otro juego ahí cercano, lo tiene a la mano, tú utilizó quiere decir que está cercano. Si yo digo igual que aquel, quiere decir que ahora tiene un punto de referencia lejano de otro juego. O igual que ese, quiere decir que lo tiene en medio, ¿no? En el punto medio, ¿no? Eso es lo interesante. Consigue un juego nuevo, igual que si tú me dices esto en la conversación oral, yo sé que hay como un punto, es más, si también lo está señalando, porque lo chido de los demostrativos, que cuando es por escrito, pues bueno, te refieres a un antecedente, te refieres a un sustantivo, pero esto lo utilizamos muchísimo en la conversación oral porque economizamos. Por ejemplo, a ya se le acabó la tinta.
tú sabes que con este estoy usando un pronombre porque no estoy mencionando la palabra plumón. Yo sé, por ejemplo, que diga, no sé, híjole, esa está abierta. Dices, ok, como lo tengo en punto de referencia, sé que se refiere a la ventana, pero yo ya economizo y no menciono ventana porque los demostrativos justamente funcionan para eso, para marcar las cosas sin necesidad de mencionarlas por su nombre, sino sustituyendo el nombre con el pronombre correspondiente. Como aquí, consigo un juego nuevo, igual que este, sé que este se refiere a un juego. Ahora chéquense este ejemplo. Por ejemplo, acá la expresión, tengo una computadora y una tablet. Tengo una computadora y una tablet que conseguí en oferta. Bien. Tengo una computadora y una tablet que conseguí en oferta. Pueden marcar antecedente. Tengo una computadora y una tablet que conseguí en oferta. Esto le da la mitad de precio, ¿no? Pero por ejemplo, tengo una computadora nueva y una tablet vieja, y yo pongo, tengo una computadora nueva y una tablet vieja. Es más, vamos a hacerlo un poco más interesante. Una computadora nueva y un celular viejo. Si yo quiero referirme a la computadora como antecedente utilizando un demostrativo, ¿cómo podría terminar la oración? Tengo una computadora nueva y un celular viejo. ¿Cómo terminaría la oración? Yo quiero seguir refiriéndome ahora a la computadora, ya no al celular, ya no a los dos, sino a la computadora. ¿Cómo podría completar ahí la oración? Piensen. ¿No te daría que comprar en una tienda? ¿Cómo? ¿Que comprar en una tienda? Que tengo una computadora nueva y un celular viejo, comprar una tienda. Ok, no me queda claro si te refieres al celular. Bueno, en teoría, pues sí, puedes referirte al celular, porque a lo mejor lo compraste en una tienda de segunda, y es por eso el viejo. Ok, utilicen un demostrativo. Aquí aplican los demostrativos para saber a cuál se quieren referir. Les estoy pidiendo la computadora porque computadora como sustantivo, ¿qué género y número tiene? Computadora es femenino y el número singular, recuerden. Entonces, ¿cuál utilizarían de los demostrativos? ¿Cuál de los tres podrían utilizar? Esta es o aquella. ¿Cómo sería entonces la versión? Tengo una computadora nueva y un celular viejo. Completen la idea, agreguen algo más a partir de los demostrativos. Vamos, si pueden. ¿Está lo bien operativo? Perfecto. Tengo una computadora nueva y un celular viejo. Esta la vi en oferta. Bien. Si yo sé que me puso esta, quiere decir que me refiero a la computadora. Ya sé que no me refiero al celular. Pero si yo hubiera querido referirme al celular, ¿qué tendría que haber hecho? Tengo una computadora nueva y celular viejo. Lo vi, bueno, yo tendría que cambiar eso, pero no importa. Lo vi en oferta. Yo ya sé que no tengo que referirme a la computadora ya. Pero ahora, si hubiera querido referirme a los dos, ¿qué tendría que haber hecho? Exacto, tengo una computadora nueva y un celular viejo. Estos los vi en oferta y ahí existe la concordancia. Y allí existe el antecedente y ya no tengo que repetir computadora, celular o los dos, porque ya gracias a los demostrativos sé cuando uno se refiere al otro. Bien, ese es el uso de los demostrativos. No sé si hay errores. Ahora aquí mi subconsciente me traicionó porque ahí le da una regla y esto es para quienes nos ven en casa.
¿no? Los demostrativos realmente la diferencia, además de marcar la función, porque ya vieron que cuando es adjetivo tiene que haber sustantivo, cuando es pronombre no hay sustantivo, ¿cierto? Pero la otra diferencia es que los demostrativos, pronombres, son aquellos que se acentúan, que llevan tilde, menos estos tres de abajo, pero todos los demás llevan tilde, ¿va? Pero aquí el detalle está en lo siguiente. La RAE, por ahí del 2010, 2011, no me acuerdo hace cuánto, mencionó que ya no es necesario tildar, acentuar los pronombres demostrativos, porque lo que importa es que los veas en su función. Si tú ves una oración que dice, se compró una muñeca, no sé, por ejemplo, tengo una consola vieja, mientras que esta ya es nueva. O sea, dices tú, ahí claro que funcionó como un pronombre porque se está refiriendo a una consola, ¿no? Ya estás marcando antecedente. O por ejemplo acá, si yo digo, esta no se quita con nada, dices es pronombre. Si digo, esta grasa no se quita con nada, pues es adjetivo, ¿va? La RAE, mientras se identifica eso, no pasa nada. Pero realmente, el por qué se hizo ese cambio es porque pues muchos usuarios, muchos hablantes al escribir no ponían los acentos y como vio la RAE que era muy constante eso dijo, ¿sabes qué? Quita esa regla y mientras lo sepan diferenciar en función uno del otro no pasa nada. Pero yo les digo todavía aquí en México en los exámenes de admisión y todo se sigue respetando que al ver la diferencia entre uno y otro. Y es mejor para ustedes, porque si ven que tiene acento, saben que es pronombre, si ven que no tiene acento, saben que es adjetivo. Porque también por ese lado les pueden preguntar cosas ortográficas, ¿no? De que está bien escrita esta oración no se quita con nada. Está bien escrita y dices no. ¿Por qué? Porque está funcionando como adjetivo y como es adjetivo, no lleva acento. O al revés, quitamos grasa y pones esta no se quita con nada, pues no. Si no veo ahí un sustantivo, pues le pongo el acento, ¿no? Lo importante aquí no es un error ortográfico que ustedes acentúen los pronombres siempre y cuando los estén aplicando bien. O sea, si por ejemplo me hacen esto, la grasa no se quita con nada, y le ponen acento, pues está bien. O sea, ¿por qué? Porque si tengo el sustantivo no le tengo que poner acento, ¿ok? Y viceversa, si no hay el sustantivo y no le ponen acento, la realidad no pasa nada, pero los exámenes aquí que hacen sí pasa algo y tienen que siempre identificar esto, ¿va? Y les digo, esto es fácil para ustedes porque por el acento, ¿no? Ya se quitan de broncas o empieza a identificar si se utiliza bien o mal en una oración, ¿ok? Eso es con los demostrativos, no sé si haya dudas. Último tipo de pronombres que les enseñaré hoy son los posesivos, igual pronombres posesivos, ¿no? Ya tengo dos, que serían mío, tuyo, suyo, tanto en sus versiones plurales, masculinas como femenina singular y femenina plural. Pero aquí va a ser el mismo principio lógico de hace rato. Todos los pronombres posesivos se pueden utilizar igual que los demostrativos. Es decir, tengo una computadora vieja y un celular viejo. Los míos se descompusieron. O más bien, los tuyos se descompusieron. Yo sé que los tuyos dicen, se refiere a un celular y a una computadora, ¿no? Pero ya no estoy mencionándolos porque ahora los marco como posesivos. Por ejemplo, si yo digo, el barco es mío, funciona como adjetivo o como pronombre ahí. ¿Por qué? Claro, porque estoy acompañando a barco. Pero si yo hago esto, es mío, es pronombre, ¿va? ¿Por qué? Pasa lo mismo. Si es pronombre, quiere decir que no hay sustantivo el que acompañe, o también puede que se marque como el antecedente. No sé, el barco es mío, mientras que el tuyo, lo tomaste, lo robaste, lo tomaste prestado, ¿no? Dice, el tuyo, quiere decir que se está refiriendo a un pronombre. Por ejemplo, procuraré conseguir, no sé, un regalo de Navidad antes de que acabe el mes. Espero que el mío
lo tengas ya preparado. En esa oración larga e improvisada que me aventé de dedico, espero conseguir un regalo de Navidad antes de que acabe el mes y bueno, y espero que el mío lo tengas a tiempo. Ese el mío o mío, en sí a qué sustantivo me estuve refiriendo, que ya no repetí, que ya no mencioné, pero a cuál me estuve refiriendo, al regalo, claro. Y es lo mismo, funcionó como en antecedente en la oración, ya no repito lo mismo para referirme a esto, ¿va? Es justamente la misma función y se oye chido, y es también algo que pasa en la comunicación oral. Yo utilizo mucho los pronombres por justamente economía lingüística, ¿no? Si yo digo, la computadora que está ahí me pertenece o es mía, pues yo digo, esa es la mía y esa es la tuya. O sea, porque ya te refieres, pues estás viendo las computadoras, estás viendo las mochilas, etcétera, y por eso dices, es la mía, es la tuya, ¿por qué? Porque las estás presenciando. ¿Ok? Eso es los temas de los pronombres, como les digo, nos faltan de ver 4 pronombres más, pero conforme se presten los temas para verlos, se los enseño ahí de manera más orgánica y que no sea saturado todo esto de información. ¿Ok? ¿Dudas de esto, niños? No todo. Ok. Pues justo a tiempo. Pueden ir guardando.